y los más interesantes para ver más en profundidad. Y bueno, nosotros lo que veíamos que todos estos sistemas, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, ¿le puedo sí, hacer una consulta antes de que cierre el tema de lo virtual y presencial? dale. Eh, ¿Qué posibilidad hay que los lunes siga siendo híbrida, digamos, y no solamente presencial? Porque creo que hoy somos 53 conectados virtual, no sé cuánto hay en clase, pero me parece que la mayoría estamos conectados virtualmente. Sí, lo que pasa es que, o sea, la idea de cuando empezamos el semestre era que fuera todo presencial, ¿sí? Porque es otra la forma de dar clases. Se aprovechan mejor estando todos juntos y es otra la relación y es otra forma y bueno, o sea, el peor escenario es el híbrido. O sea, es muy incómodo para mí, es muy incómodo para ustedes que están allá, que no sé si hablan, si no hablan, los chicos que están presenciales y participan, los de la casa no los escuchan, o sea, operativamente es la peor forma y bueno, no tenemos una razón ahora de pandemia por medio que nos impida estar presenciales, el aula alcanza, entonces bueno, era una forma de mantener esta forma de aprender, digamos, que nos veamos las caras. Pero bueno, lo vamos a considerar, ¿sí? Porque bueno, hay estudiantes también que tienen materias previas y tampoco pueden, tienen que estar en la facu y les queda muy incómodo volverse a su casa, que es lo que les pasa por ahí en los viernes. Tampoco es justo que demos solo virtual, por ejemplo. Pero bueno, vamos a considerarlo, ¿sí? Excelente, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que vimos en la primera parte, estos tres sistemas de aplicación. También me faltó mencionar, para los que no estuvieron en la clase del viernes, que el profesor Francisco, bueno, dio una introducción de lo que compete en la unidad de inteligencia artificial aplicada al mejoramiento de los procesos, a la optimización de los procesos y de un ejemplo súper interesante, ¿sí? Que es de su propia experiencia, que lo desarrolló, que lo tienen también de material complementario en la guía del trabajo de campo, porque hay uno de los temas que ustedes pudieran elegir para el trabajo de campo, que es justamente la integración de la inteligencia artificial en la mejora de procesos o la transformación digital de los procesos, no necesariamente con inteligencia artificial. Entonces, bueno, estuvo súper interesante la clase, como había poca gente también quedó grabada y les recomiendo que la vean, ¿sí? Y bueno, más si llegan a tener la posibilidad de aplicar ese tipo de temática a la organización que elijan para hacer el trabajo de campo, que les va a ser súper útil esa clase. Porque además el profe, además de mostrar el artículo que él mismo escribió sobre cómo evolucionó un proceso en particular, ¿sí? Que tiene que ver con la compra y venta de cereales, aparte de hacer toda la evolución de ese proceso a través de los años, desde su propia visión que él lo vivió, digamos, de su experiencia. Además presentó después al final de la clase unas pantallas donde va mostrando cómo se hace el proceso de ver una factura, cómo aplicar un proceso a través de una API que toma las facturas que llegan a la empresa, las interpreta y automáticamente las mete en la base de datos y hace los informes que se necesitan. O sea, súper interesante para que lo puedan ver si no vieron la clase. Bueno, y hoy entonces lo que vamos a tratar es el último tema del programa, que se trata de Business Intelligence. ¿Y qué será el Business Intelligence? La palabra se lo está diciendo, lo decimos en inglés, pero ¿qué sería en castellano? ¿Cómo? Bien, inteligencia de negocios. Sí, esa sería la traducción literal. La inteligencia de negocios lo que hace son herramientas, que ahora las vamos a ver más en detalle, pero que sirven para específicamente
convertir los datos de las organizaciones en información. Todos estos datos que generan todos estos sistemas que estuvimos viendo, ¿sí? Todos estos sistemas que son transaccionales, si bien integran a toda la organización, básicamente son sistemas que dan soporte a las transacciones de la organización, ¿sí? Generan una cantidad de datos que van a servir luego para la toma de decisiones. Y estos sistemas tienen sus propias salidas de información que sirven para la inteligencia de negocios, en formato de reportes, de dashboard y de diferentes tipos de salidas que van a servir para la toma de decisiones y que sirven para la inteligencia de negocios. Pero acuérdense que, según esta pirámide que veíamos desde el inicio de la materia, a medida que nosotros subimos en la pirámide organizacional, las características de las decisiones que se toman son menos estructuradas y se componen de información que no solamente va a provenir de datos estructurados y duros que se generan en las transacciones de la organización, sino que van a provenir del entorno, van a provenir de predicciones y de otro tipo de datos que pueden ser ya no estructurados, pueden ser semiestructurados o no estructurados. Entonces, las decisiones que se toman a nivel de gerencia se componen de otra información, además de la información que generan estos sistemas de aplicación que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que comprende un poco el Business Intelligence. Por ejemplo, a nivel operativo tenemos decisiones estructuradas, podemos decir que las que están basadas en datos crudos y en bruto y contantes y sonantes y cuadraditos. Por ejemplo, la reposición automática de stock, ¿sí? Bájales, o sea, ventas y controlo cuánto vendí, cuánto me queda en stock, se llegó al punto de reposición, automáticamente se dispara un pedido de la reposición del stock, ¿sí? Entonces, en ese momento se va a generar, el sistema va a generar, si está programado de esa forma, por supuesto, una orden de compra. Entonces, es una decisión meramente estructurada, se basa en datos palpables, ¿sí? En datos súper estructurados. Ventas, stock, cantidades, ¿sí? Las decisiones semiestructuradas, que están más relacionadas a una gerencia de nivel medio, por ejemplo, podría ser determinar el presupuesto de publicidad para una nueva categoría de productos. Bueno, acá vamos a usar los datos de los sistemas de transaccionales, y cuánto vendimos, en qué época se vende más, en qué productos necesitan que les demos un empujón para venderlos un poco más. Entonces, en base a eso, puedo determinar el presupuesto de publicidad, pero también voy a usar otros datos analíticos, voy a hacer análisis, voy a usar datos de la competencia, de benchmarking, ¿sí? Ya se incorporan datos que no son solamente los datos que me da ese sistema transaccional, ¿sí? Y ahí ya tomo decisiones que tienen que tener otro criterio, que no es solamente ver un dashboard y decir, bueno, esto está rojo, está amarillo, tomo tal decisión. Ya requieren otra complejidad. Y a nivel de gerencia superior es donde aparecen las decisiones ya que no tienen mucha estructura, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa que estuviera decidiendo expandirse a nuevos mercados fuera del Mercosur, y ahí ya vamos a involucrar, además de todos estos datos de las transacciones y de los niveles de venta y de los clientes y de cuál es el cliente que más nos compra, todos esos datos, ya vamos a tener que hacer una investigación de mercado, hacer una evaluación de la legislación, cómo sería la logística internacional, cuál va a ser nuestra estrategia. Estamos acá necesitando información de otro tipo, que no nos va a brindar nuestros sistemas transaccionales. Entonces, bueno, todo lo que da soporte a todas este tipo de decisiones es lo que se llama Business Intelligence. Digamos. Bueno, los objetivos entonces de esta clase en particular es, primero vamos a empezar hablando del Big Data, ¿sí? Del fenómeno del Big Data, que obviamente tiene que ver con esta necesidad de Business Intelligence.
Vamos a comprender el valor estratégico de los datos en los negocios, presentar las principales herramientas de inteligencia de negocios para el análisis de datos, y por último vamos a analizar algunos ejemplos de aplicación. Sí. Volvemos de nuevo a lo que vimos en la primera clase. Los datos son el nuevo petróleo. Sí, esta afirmación que indica que hoy en día uno de los activos o el activo más valioso de las organizaciones son los datos. ¿Sí? Con la complejidad que esto tiene, sabiendo que no son los datos en bruto lo que les van a servir a la organización, sino que van a tener algo que les dé valor esos datos para que realmente sirvan a la organización. Pero estamos de acuerdo que el activo que hoy más peso tienen las organizaciones son los datos. Sigamos. El fenómeno del Big Data se llama al conjunto de tecnologías y enfoques que sirven para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos de fuentes diversas y a gran velocidad. Es un fenómeno que se viene dando hace ya varios años, ¿sí? Esta sobrecarga de datos que pululan por todos lados y que se generan continuamente, esta definición de Big Data se le da a este conjunto de tecnologías y la forma que tenemos de abarcar, de abordar la gestión de esos datos, ¿sí? Sigamos. Para que tengamos unas estadísticas así, de una idea de qué hablamos cuando hablamos de Big Data o de generación de datos. Por ejemplo, el 90% de los datos actuales que existen hoy en el mundo, ¿sí? En los sistemas en todo el mundo, se generaron en los últimos 2 años. O sea, el 90% de los datos que hoy existen, que hoy. Esto es un dato de 2017. En 2017, el 90% de los datos se habían generado en los últimos 2 años. Y esta es una tendencia que sigue creciendo exponencialmente. Después de eso apareció la inteligencia artificial generativa, o sea que imagínense que esto todavía es mucho mayor ese número, ¿sí? A fin de 2025 se estima que van a ser 181 zettabytes los datos almacenados, ¿sí? En el mundo. Ya vamos a ver qué es un zettabyte. Y esta estadística dice cuántos datos se generan por día. 402.74 millones de terabytes por día son los datos que hoy se generan. Esto sí es a estadísticas de hoy, digamos, de este año, que equivale a 0,4 zettabytes. Acá tenemos una tablita, que esta la vimos también con el profe Francisco en la unidad 2, donde hacemos la conversión de unidades de medida para que nos demos una idea. No vamos a leer estos números, no lo podría leer, pero de cuánto equivale un zettabyte, ¿sí? Si vemos en relación a un byte, ¿no? Esta pirámide, miren la cantidad de números que tenemos que equivale un zettabyte, que es como cuatro medidas más allá del gigabyte, que es la medida que nosotros utilizamos en lo cotidiano para hablar de capacidad. O sea, de estos zettabytes estamos hablando que hay 181 en el mundo, ¿sí? De datos almacenados en el mundo. Es un número inimaginable. Bueno, ¿y cuáles son los factores que impulsan esta Big Data, esta gran cantidad de datos que hay en el mundo? Bueno, la digitalización masiva, cada vez más aspectos de nuestra vida y de los negocios se digitalizan. Toda nuestra cotidianidad hoy pasa por los datos, todas nuestras transacciones, el 95% de las transacciones que hacemos, las hacemos a través de Internet. Transacciones financieras, registros médicos, documentos legales, comunicaciones, todo el tiempo estamos generando datos. No hace falta que decirlo, pero para dimensionarlo, el Internet de las cosas y todos estos dispositivos que cada vez tenemos, cada vez más dispositivos con los que nosotros mismos estamos generando datos, las redes sociales, el contenido digital, el comercio electrónico, el consumo online, la propia inteligencia artificial, el machine learning, porque la inteligencia artificial sabemos que el insumo principal son los datos, pero además produce nuevos datos, ¿sí?
no solamente la inteligencia artificial predictiva, que es la que vemos cuando vemos el libro que estamos viendo de Agrawal, que habla de la primera etapa de la inteligencia artificial, que era meramente predictiva, que usaba los datos para hacer predicciones, ya esas predicciones son nuevos datos. Ni hablemos después cuando aparece la inteligencia artificial generativa, que es la que usamos todo el tiempo, y estamos generando todo el tiempo datos, basura y un montón de cosas que se sigue agrandando, digamos, esta gran masa de datos que están hoy en Internet. Y la computación en la nube, que nos da las herramientas y que nos hacen mucho más fácil almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, y esto facilita que se siga proliferando, porque tenemos las herramientas para almacenarlo, es cada vez más barato, es cada vez más fácil, y bueno, y esto obviamente lleva a que cada vez sea mayor la cantidad de datos generados. Bueno, y cuando hablamos de Big Data, hablamos de las 5B del Big Data, de las características principales que tiene este fenómeno del Big Data. La variedad, que son las 5B cortas, ¿no? Cuando empezaron a hablar de esto hablaban de 3, después aparecieron 5, ahora según donde googleen van a aparecer 7, 9 veces. Bueno, estas son las básicas. Las 5B del Big Data hablan de la variedad, porque son datos de diferente naturaleza. La veracidad tiene que ver con la confiabilidad de estos datos en términos de cuán precisos son. El valor, ¿sí? Muchos datos que no tienen un uso adecuado no van a tener valor. O sea, el dato adquiere valor según el uso y el contexto en que lo vayamos a utilizar. El volumen, que tiene que ver con el tamaño de los datos, y la velocidad es la velocidad a la que se generan, ¿sí? Son las 5 características principales por las que se mide estos datos. Y los tipos y fuentes de datos, como ya lo hemos visto, hablamos de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Los datos estructurados son los que vimos y que van a ver ahora. SQL todavía no empezaron a ver, ¿no es cierto? Empiezan esta semana. Bien. Cuando empiecen a ver SQL, bueno, ya vieron modelado de datos, ¿sí? Las bases de datos relacionales son las que almacenan datos estructurados, que están en formato de tabla, de fila, columna, donde se van guardando los datos en esos formatos. Esos datos estructurados pueden estar contenidos justamente en bases de datos relacionales, pueden estar contenidos en hojas de cálculo, ¿sí? Que no son bases de datos, pero sí pueden tener una colección de datos que son estructurados. Por ejemplo, las reviews en calificaciones de las aplicaciones, esos pueden llegar a estructurarse en forma de tablas y guardarse en ese formato. Luego los datos semiestructurados se organizan libremente en categorías y utilizan alguna etiqueta con la que se van clasificando. Por ejemplo, los correos en nuestra cuenta de correo, que podemos ponerles etiquetas, podemos ponerle en diferentes carpetas, ¿sí? Bueno, los tweets o hora X que se organizan por hashtag, por ejemplo, esas son formas de etiquetar y que se van a guardar los datos por categoría. O los típicos archivos que organizamos por temas. Y los datos no estructurados tienen que ver con información que no está organizada con ningún formato definido, ¿sí? Pueden ser video, audio, post de redes sociales, correos, reseñas, ¿sí? Infinidad de fuentes de estos tipos de datos que son no estructurados. Y que todo este tipo de datos conforman, en definitiva, la Big Data o esta gran cantidad de datos que hoy existen. Pasa una más. Bueno, ¿por qué es un desafío Big Data? Bueno, justamente por esta cantidad impresionante de datos de diferentes fuentes, de diferentes arquitecturas, ¿sí? Que son totalmente heterogéneos, hace muy dificultoso hacer un abordaje, digamos, de este fenómeno, ¿no? Por la integración y la calidad de los datos, las cuestiones de seguridad y privacidad que tienen esos datos, todos esos datos que hoy están circulando sobre nosotros mismos, quién lo controla, cómo podemos nosotros hacer para resguardar nuestra privacidad hoy
hoy en la red y cómo pueden hacer las organizaciones para resguardar sus propios datos y los datos de sus clientes o de sus empleados, por ejemplo. Y bueno, la necesidad que tiene nuevas herramientas para el control de estos datos y nuevos roles como los científicos de datos, los data owners que veíamos en la unidad de bases de datos, que son nuevos roles que van apareciendo para justamente hacer una gobernanza de este fenómeno de los datos. Bueno, acá queda una noticia para que después le den una leída, que son usos que hacen hoy las organizaciones y cómo toman decisiones en base a esta gran cantidad de datos que tienen que ver con la Big Data y que son formas de tomar decisiones que tienen las empresas que hasta hace unos años no se concebían, digamos, o no era posible con tanta facilidad, o sea, leer datos del mercado, leer datos de los consumidores para tomar decisiones todos los días. Bueno, y volvemos de nuevo a la cuestión de los datos como principal activo, como el petróleo de nuestra era, ¿sí? Y con esta nueva reflexión que hace posteriormente esta persona, que es otro informático, que dice que sí, que los datos son valiosos, pero si no están refinados no se pueden usar. Como el petróleo, deben transformarse para hacer andar, digamos, las maquinarias, ¿sí? El petróleo debe transformarse en gas o en plástico o en otros elementos para que la industria pueda funcionar. Lo mismo pasa con los datos, los tenemos que convertir en algo útil para las organizaciones, en información para que esto funcione. Y ahí es donde aparece lo que vamos a ver hoy, que es el Business Intelligence, ¿sí? Que es cómo explotar esos datos, cómo leer esos datos, cómo analizar y cómo usarlos, digamos, a favor de las decisiones que se toman. Entonces, de los datos al valor, herramientas de apoyo a los negocios que sirven para transformar los datos en información útil para la toma de decisiones. Bueno, entonces, ¿qué es Business Intelligence? Ahí tienen la definición que da Laudon. Business Intelligence no es un sistema de aplicación como estuvimos viendo los anteriores. No es un solo sistema de aplicación, sino que es una infraestructura que se utiliza para almacenar, integrar, informar y analizar datos provenientes del entorno de negocio, incluyendo Big Data, ¿sí? Bueno, ¿y en qué se basa este sistema o esta solución de Business Intelligence? Generalmente los datos, cuando hablamos sobre todo de datos estructurados, se almacenan en unos grandes repositorios de datos, llamados data warehouse. ¿Los han oído nombrar, me imagino? ¿Saben de qué se trata? Bueno, son grandes repositorios de datos donde se integran todos los datos que provienen de todos los sistemas operacionales que vimos antes y de otras fuentes, ¿sí? Del exterior y de otras fuentes que pueden ser las redes sociales o puede ser, bueno, cualquiera de las otras fuentes de datos que estuvimos hablando hasta recién. Todas estas fuentes pasan a integrar este gran repositorio de datos llamado Data Warehouse y dentro de ese repositorio va tomando alguna forma. Ya vamos a ver cómo hacemos para que estos datos que provienen de diferentes fuentes y en diferentes formatos puedan entrar al Data Warehouse y clasificarse y ordenarse y almacenarse de alguna forma para que después los sistemas o las herramientas de Business Intelligence puedan explotar esos datos, puedan utilizar esos datos para la toma de decisiones, que para eso sirven estas herramientas. Las formas que tenemos de tomar decisiones, o las herramientas de Business Intelligence que existen para explotar estos datos contenidos en un Data Warehouse, están clasificadas, o sea, tenemos diferentes herramientas, que ya después las vamos a ver un poquito más en detalle, pero bueno, para ir mencionándolas, los reportes que sirven a la gestión, a las áreas más
medias y que son los mismos reportes que ya me ofrecen los sistemas de aplicación. ¿Se acuerdan que hablamos que cada sistema tiene su propio sistema de reportes que son predefinidos? O sea, cada sistema va a traer predefinido la forma de hacer reportes, informes, tableros de comando de los principales indicadores. Bueno, luego tenemos el data mining o la minería de datos, que son métodos estadísticos que nos sirven para explotar la información y encontrar patrones en esa información, encontrar otras cosas. Por eso se llama minería de datos. Es como mineros que van explorando y viendo qué encuentran y qué cosas sacan de valor de la mina, ¿sí? Bueno, y todos van orientados tanto a los mandos medios y a la alta dirección en función de la complejidad de las herramientas, ¿sí? Ahora las vamos a ver un poquito más en detalle. Acá decíamos que para que estos datos, ¿cómo hacemos para que estos datos que vienen en diferentes formatos y de diferentes fuentes puedan ser almacenados en un data warehouse? Ahí ven una sigla que llaman ETL. ¿Qué es el ETL? Una más. El ETL es un proceso, ¿sí? Que es lo más, digamos, el proceso más costoso, por decirlo, y más complejo que tiene este sistema de Business Intelligence, que es el que se ocupa de extraer estos datos de las diferentes fuentes y cargarlos en el Data Warehouse. Este proceso se llama ETL porque tiene tres partes. La E corresponde a la extracción, que se recolectan los datos de todas las fuentes. La T es la etapa de transformación. Yo tengo que transformar esos datos, validarlos y depurarlos para darles el formato adecuado para poder cargarlos luego en forma unificada en el almacén de datos o el Data Warehouse, ¿sí? Entonces, este es el proceso central que me permite traer esos datos que están dispersos en muchos medios, en muchos formatos, en diferentes fuentes y incorporarlas al Data Warehouse de la empresa. Volví una antes, ahí. Este Data Warehouse, que es este gran repositorio de información, puede estar subdividido, acá vemos, en esto que llaman data marts. ¿Qué sería un data mart? A ver, hagamos la traducción. ¿Qué sería, para qué les parece que puede ser data mart? Data warehouse, ¿qué es en inglés? Es como un almacén, ¿sí? Un gran almacén. Y, bueno, no están así. Es algo más pequeño, eso sí tenemos claro. Aparte en el dibujo se entiende. Pero acá la compañera dice que se imagina Data Warehouse una biblioteca y Datamar un libro, pero bueno, sería capaz más una estantería, un sector de la biblioteca, ¿sí? Donde están, por ejemplo, los libros de marketing, ¿sí? Ese sería el Datamar. El Datamar es un pequeño Data Warehouse que está donde se contienen solamente los datos que va a usar, por ejemplo, el área de ventas o el área de recursos humanos. ¿Para qué se hace? En realidad es como una colección que se extrae solamente los datos que va a necesitar a un usuario en particular. ¿Para qué se hace esto? Porque cuando yo tenga que hacer consultas a las bases, a este data warehouse, obviamente que todas las herramientas que yo corra de este lado requieren hacer un procesamiento sobre la cantidad total de datos. Si yo tengo que explorar un data warehouse gigante que tiene datos de todo tipo, es mucho más costoso y me lleva mucha más capacidad de procesamiento que procesar un data mart que va a tener información o datos que solamente están referidos a ese usuario en particular, que yo sé que ese usuario me va a pedir datos específicos de tal tipo y no me va a pedir otros. Entonces dejo afuera esos para que optimizar el funcionamiento, digamos, de
de las herramientas de Business Intelligence, que no tengan que hacer la consulta sobre este Data Warehouse gigante. Y a su vez, de acá se pueden construir cubos multidimensionales, que esto se hace en forma de forma lógica, o sea, ya lo vamos a ver también más adelante. Ahí lo explicamos. Seguimos. Una más. Bueno, y hay otro concepto más allá del Data Warehouse, que es más nuevo, que se llama Data Lake. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que es el Data Lake? Lake, ¿qué será? Lago, bien. El Data Lake hace referencia a un gran repositorio de información, un lago de información, que contiene muchas más fuentes de datos, que sobre todo, o sea, incorpora datos semiestructurados y desestructurados. Este tipo de datos son mucho más difíciles de que sean compatibles con un data warehouse, porque dijimos que en el data warehouse estos datos se van a estructurar de alguna manera al incorporar un data warehouse. ¿Sí? Entonces hay ciertos tipos de datos que no podemos incorporar en un data warehouse. Entonces van a parar al data lake. Y aquí el proceso de ETL varía, ahora vamos a verlo. Pero para tener en cuenta que, o sea, del data lake también podría sacar información que vaya para el data warehouse y puedo sacar datos que directamente van a alimentar a la ciencia de datos, al machine learning, pero que no van a generar reportes, por ejemplo, porque no son datos estructurados. Ahora vamos a ver cómo pasan, o sea, los datos que se pueden estructurar van por ETL, por este sistema que dijimos de extracción, transformación y carga, y se depositan en el data warehouse. Sí. Porque son datos no estructurados, música, videos, no se le puede poner una tabla, ¿sí? No se le puede dar el formato de tabla ni meter en una base de datos tipo relacional como las que estamos viendo. Acá aparece este sistema Hadoop que cuando vimos Edge Computing, no sé si se acuerdan de ese concepto que vimos en la unidad 2, de ¿cómo se llamaba? La computación en memoria o el procesamiento en memoria, es que se procesa cerca de donde se producen los datos, ¿se acuerdan? Bueno, el Hadoop tiene que ver con ese procesamiento en memoria. Acá los datos se procesan a medida que los vamos necesitando, pero no se preprocesan como acá cuando pasan un data warehouse, ¿sí? O sea, solamente sepan que el Hadoop es un lenguaje, un software que va asociado a estos datos no estructurados para que puedan ser incorporados luego para explotar el Business Intelligence. No hace falta que sepan tan en profundidad porque son temas medios complejos. Pero acá vemos de otra forma. Si el ETL entonces dijimos que eran todos los datos estructurados, se extraen, se transforman y se cargan en una base, un data warehouse tradicional. Todos los otros datos que no pueden ser estructurados o cargados en un data warehouse siguen otro proceso que se llama ELT. Cambia el orden, ¿sí? El proceso es el mismo, pero cambia el orden. Primero se extraen, luego se cargan y recién se transforman a través de Hadoop, ¿sí? O de este tipo de software. Profe, leo una consulta. Sí. Cuando se pasan esos datos, hay datos que se pierden, ¿no es cierto? Que no se pueden transformar y se pierden, o siempre queda el dato en ese data lake. No, el data lake te admite cualquier tipo de dato. Después el tema es si vos lo vas a explotar o si lo van a encontrar las herramientas que están destinadas a explotar y encontrar los datos en ese gran lago de datos, ¿sí? Pero no es que se pierde, o sea, siempre va a quedar ahí. No sé si alguna vez se va a cargar y se va a transformar, porque eso va a depender de las herramientas de Business Intelligence que lo vayan a requerir y lo vayan a buscar.
Lo que tiene que las herramientas de Business Intelligence trabajan obviamente en un data warehouse, saben a dónde tienen que ir a buscarlo, saben dónde están ubicados los datos y tienen como un mapa para encontrar los datos que buscan. En un data lake es más complicado, pero no quiere decir que se pierdan, ¿sí? Excelente, profe. Gracias. ¿Querés aclarar algo? Bueno, sigamos. Bueno, entonces veíamos las herramientas de Business Intelligence que veíamos antes en el gráfico a la derecha. Acá están un poquito más desglosadas. Podemos obtener informes y tableros de control o visualizaciones de datos, que estas también no hace falta ni siquiera que tengamos un sistema muy avanzado de Business Intelligence. Como decíamos antes, salen en los propios sistemas de aplicación. Ya vienen preconfigurados estos tipos de informe tipo tablero de control para visualizar datos en forma de semáforo, donde nosotros podemos configurar ciertos niveles para que el semáforo, si yo veo la información está en verde, quiere decir que está todo bien, si está amarillo quiere decir que voy a tomar acción, y entonces voy a ver esos datos en profundidad para ver qué cosas pueden estar necesitando atención, ¿sí? Y lo que está en rojo, obviamente, voy a tener que pararme, detenerme y ver qué está funcionando mal para hacer algún cambio, ¿sí? Esto es los balance scorecard que se usan con formato de semáforo, pero bueno, hay millones de formas de visualizar datos y en general vienen estos informes y tableros de control ya integrados en los ERP, en los CRM, ya tienen sus propios tableros, informes de control. Pero luego si yo quisiera hacer consultas ad hoc, consultas específicas sobre algo en particular que no viene predefinido en un sistema, muy probablemente voy a necesitar de este tipo de herramientas. Algo de estas consultas ad hoc las aprendemos a hacer cuando estudiamos SQL, ¿sí? Ahora cuando ustedes vean SQL, ustedes van a tener la posibilidad, o sea, lo que vemos en la materia es hacer consultas específicas sobre la base de datos. No dependemos ya de los informes que pueda tener nuestro sistema de aplicación y que nos dé ya predefinidos, ventas por cliente, ventas por mes, ventas por sucursal, sino que nosotros podemos hacer consultas mucho más específicas y pedir específicamente a través del lenguaje SQL. Bueno, esto también obviamente viene incorporado con las herramientas de Business Intelligence. Y las herramientas OLAP, que es lo que les decía antes de los cubos OLAP. Los cubos OLAP son extracción, que sea una extracción lógica que se hace en la base de datos, ¿sí? No es algo que sea físico, digamos, algo que yo extraigo, por ejemplo, productos, clientes, no veo nada, y fechas, o sea, solamente extraigo esas variables, ¿sí? Esas variables en conjunto me forman un cubo multidimensional, ¿sí? Que tiene, no veo nada, sí, está muy chiquito. Creo que hay un ejemplo que sea un poquito más grande, a ver. Sí. Bueno, por ejemplo, tenemos un lado del cubo son los clientes, otro el tiempo y otro los productos, ¿sí? Entonces yo quiero, y otros son los meses del año, entonces yo quiero ver el producto C3 en julio para tal cliente, entonces yo directamente puedo hacer esa búsqueda dentro de un cubo que ya está, tiene una serie de dimensiones predefinidas y me deja hacer consultas puntuales y poder combinar esas dimensiones en forma más eficiente. Que si yo tuviera que hacer esa consulta sobre todo el data warehouse, me llevaría muchísima capacidad de cómputo y de procesamiento que sería difícil de manejar. Por eso se extraen estos cubos para hacer más eficiente esas búsquedas luego que yo necesito utilizar la información y seleccionar información dentro de un data warehouse. Esos son los que se denominan cubos OLAP. Bueno, esta es la que seguía de la otra. Bueno, entonces,
Vamos a ver una por una las herramientas que estuvimos mencionando. Las más simples, estos son los dashboards de KPI. ¿Qué son los KPI? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que estudia administración, que ya haya visto que son un KPI? ¿No? Son los indicadores clave de performance, Key Performance Indicators, ¿sí? Son indicadores que me van a decir a mí, bueno, qué sé yo, volumen de ventas en tal periodo por vendedor. Bueno, un indicador donde yo tengo que saber cuál es el resultado que estoy esperando, qué tan bueno o malo es ese resultado y cómo lo puedo mejorar. Todo eso tiene que responder estos indicadores que los va a definir, digamos, aquellos que toman las decisiones, ¿sí? Que es lo que ellos van a querer evaluar de su empresa, ¿sí? No sé ahí si se ve algo ese dibujo, como para dar ejemplos. Cantidad de visitantes, cantidad de conversiones. Ven que acá estos indicadores que están arriba en colorcito tienen además unas flechitas para arriba y para abajo, ¿sí? Y están en distintos colores. En el caso de esta tenemos una para arriba que está en rojo. ¿Por qué será? Porque es un indicador negativo, es tasa de abandono. Entonces, la tasa de abandono subió 23%, entonces eso es un indicador negativo y por eso está en rojo. En cambio, la cantidad de visitantes, supongo que este debe ser un sitio web, subió un 23% y está en blanco porque en este caso es un indicador positivo. Bueno, son formas de ver de una sola mirada, digamos, un tablero, como un tablero de control de un avión. Uno ve los indicadores principales para ver que todo esté funcionando. Si hay algo en rojo o en amarillo, ahí voy a prestar atención porque es algo que está fallando. ¿Sí? Es una mirada rápida y que se define en función a lo que quiera o lo que lo que los gerentes consideren que tiene que ser prioridad en su gestión vigilar, digamos. Dale. Bueno, luego veíamos que a nivel de decisiones estratégicas, ¿sí? Ya cuando incorporamos muchos más factores para tomar la decisión, que no son solamente las ventas, los niveles de ventas, los niveles de producción, ya incorporamos mucha más información del entorno, incorporamos datos no estructurados, aparecía lo que decía la minería de datos, que dijimos antes, si lo asociamos a una mina que vamos a explorar, a ver qué podemos encontrar de valioso dentro de la mina, ¿sí? Y que está relacionada con la ciencia de datos, con la estadística. Bueno, entonces esto nos permite descubrir patrones y relaciones ocultas entre los datos. Esto hace muchos años que existe, ahora lo vemos mucho más claramente a partir de la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial predictiva y el machine learning fueron los, digamos, luego de la estadística y de las redes neuronales, que son las que empezaron, las técnicas que empezaron con la minería de datos, digamos, le sigue toda esta cuestión del machine learning, que justamente lo que busca es esta primera edición de la inteligencia artificial, que era predictiva, es predecir en función de los datos que ya tiene, o sea, encontrar patrones, encontrar tendencias, ver qué va a pasar en el futuro en función de lo que sé del pasado, ¿sí? Hay diferentes patrones y relaciones que se pueden encontrar entre los datos a través del data mining, por ejemplo, las asociaciones. Un caso que siempre lo comentamos, que es como el clásico del data mining, es el que encontró un ejecutivo de Walmart hace muchos años ya, que asociaba la venta de cervezas con la venta de pañales. ¿Alguien se puede imaginar por qué? ¿O alguien lo escuchó alguna vez? Bueno, resulta que empezaron a ver los datos a mano, sin tener demasiadas herramientas de data mining, y empezaron a ver que había muchos tickets donde se compraban en determinados días de la semana mucha cerveza y mucho pañal, ¿sí?
Entonces dijeron, bueno, pero claramente son públicos diferentes. La cerveza, el que consume pañales, o debería ser diferente, que consume pañales que consume cerveza. Bueno, haciendo una indagación, un estudio más en profundidad, encontraron que, bueno, que eran los días que los papás jóvenes iban al supermercado a comprarle los pañales a sus hijos, y bueno, como los habían mandado al supermercado, por lo menos se compraban la cerveza, y volvían a su casa a cuidar al hijo y se entretenían con la cerveza. Bueno, una cosa así muy, muy rara. Pero bueno, eso es lo que permite hacer este descubrimiento de patrones a través de asociación. Asociar el consumo, en este caso, de un producto que está asociado con el otro, que por ahí a simple vista nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿sí? Eso es lo que descubre esta minería de datos. Luego las secuencias, ¿sí? Por ejemplo, hoy voy a comprar una casa y yo sé que este cliente que tengo una casa electrodoméstico asociada con una inmobiliaria, yo le digo a la inmobiliaria, che, avísame quiénes compran casa, y yo les hago una campaña de marketing porque sé que tienen que comprar una heladera. Entonces, bueno, para estas cosas, digamos, se usa el data mining. Clasificaciones para clasificar a la gente, por ejemplo, para saber si va a ser un moroso potencial. Si estoy haciendo un scoring de un cliente de un banco y quiero saber si me va a pagar o no me va a pagar, tengo una forma de, a través del data mining y de los patrones en general, mirando ciertas características del cliente, predecir si va a ser buen pagador o no. Bueno, permite hacer agrupamientos, segmentar, hacer pronósticos, ¿sí? Bueno, todas estas son herramientas del data mining. Sigamos. Y luego hay otras técnicas de aprendizaje automático que tienen que ver con el machine learning y los lenguajes de programación, que, bueno, técnicas de tendencias de Bayer, de clustering, de árboles de decisión, bueno, que tienen que ver más que nada con técnicas estadísticas y de redes neuronales, y se manejan a través de programas como R, Python, Scala, sí, son los que se utilizan para abordar, digamos, estas técnicas de aprendizaje automático. Sí. Bueno, en conclusión, los usuarios que van a según Laudon, hace esta clasificación de usuarios de la inteligencia de negocio. Bueno, tenemos usuarios avanzados, o sea, ¿quiénes intervienen en esta inteligencia de negocio? Por un lado están los usuarios que utilizan los datos que salen de la inteligencia de negocio, ¿sí? Que son los datos que se producen y que yo ya, directivo que toma decisiones, ya me llegan listos para usar. Pero por el otro lado están los superusuarios, los desarrollos de tecnología, los analistas de negocio, que son los que definen qué datos me pueden llegar a interesar y qué procesos, qué herramientas podría usar para explotar esos datos, para que los gerentes, los analistas y los proveedores o los empleados operacionales puedan tener sus informes de producción, informes parametrizados, tableros de control o las consultas apropiadas, y poder hacer uso de esos datos para lo que les sirve, que son las tomas de decisiones. O sea, tenemos de un lado un 20% de los usuarios son avanzados, que son los que producen, ¿sí?, la información que se genera a través de Business Intelligence, y los usuarios casuales, lo llama Laudon, que son los consumidores de esa información, que son en definitiva los que toman las decisiones. Denme un minuto. Denme un minuto que me están tratando de localizar y no sé si es urgente. Bueno, seguimos. Más o menos se entiende hasta acá de qué va la inteligencia de negocio. Bueno. Este es el mismo cuadrante de Gartner que vimos en la otra clase que hablamos de los sistemas de aplicación.
Lo mismo que para los otros tipos de sistemas, la consultora esta hace este cuadrante que pone en función de la capacidad de ejecución y la visión integral, ¿sí? Cuáles son las herramientas del mercado que mejor responden, digamos, en cada uno de estos cuadrantes. Por aquí arriba vemos todas las herramientas de Microsoft, que son Power BI, por ejemplo. Acá tenemos el de Amazon Web Services, Pyramid, Telius, estas que están resaltadas, digamos, son como las que más mercado tienen y que son más famosas, digamos, de alguna forma. Y también ahí agregué algunas herramientas open source, como Pentaho, que no la veo. Ahí está, Pentaho es una herramienta de Business Intelligence que es open source, que se usa hoy en la universidad. Hoy en la universidad todo lo que es Business Intelligence se hace a través de esta herramienta Pentaho y de Apache Superset, que es donde se extraen, digamos, los tableros, las visualizaciones desde Pentaho. Y estas son otras, R también es un software libre que sirve para el análisis, como decíamos, avanzado de datos. Y Python, que también la han oído nombrar seguramente. Seguí una más. Seguí un poquito más, que ya que estamos hablando, una más y otra. Ya que estábamos hablando de la herramienta que usa la universidad, que es Pentaho, hace poco tiempo la universidad implementó el portal de transparencia, ¿sí? Que es donde se muestran los datos de distintos indicadores de la universidad. ¡Uy, qué feo que se ve esto! El sitio se llama ONS Abierta. A ver, debe estar el link. Hacerle clic ahí y compartir esta ventana para los que están. Ahí está. Bueno, ahí ingresamos al portal de Ciencia Abierta, donde están compartidos todos los tableros de transparencia. Por ejemplo, ahí estaba puesto justo en los datos de estudiantes. Por ejemplo, ahí lo que abrió Leandro es transparencia estudiantes, egresado, duración, ¿sí? Acomoda por facultad, carrera, cantidad de egresados y los años de duración, la mediana, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de estadística? El valor medio de lo que dura la carrera, o sea, los alumnos cuánto tiempo demoran para hacer la carrera. Vemos que, por ejemplo, psicología tiene 8 años, a ver nosotros. Anda, no estamos ahí. Económica 6. Somos unos cracks. Estamos con la mediana de las más chicas. Ese que decía 5, ¿quién es? Kinesiología. 4, bioimágenes, bueno, son carreras cortas, ¿no? Biotecnología 4. Raro eso. Bueno. Son poquitos egresados. Bueno. Bueno, esos datos y pueden ver ese que veíamos al principio, a ver, composición de la distribución según facultad y carreras, este es el segundo. Acá, por ejemplo, muestra, espera que tarde en cargar. Anda para arriba hasta que cargue. Es re lento. Bueno, acá muestra en tipo mosaico con cuánto abarca cada facultad según la cantidad de estudiantes. Ahí ven, está abriendo Superset, es el sistema, está consultando en este momento. En realidad está consultando, creo que sobre un cubo o sobre que ya está previamente creado, no está consultando directamente el Data Warehouse porque sería imposible, nos tardaría muchísimo más tiempo, ¿no? En mostrarnos la información. Entonces acá ven, por ejemplo, la cantidad de estudiantes totales que tienen Facultad de Ciencia Económica, 22.800, y ahí distribuye contador público y las licenciaturas, ¿sí? Y compara con las otras facultades para ver, digamos, ahí vemos a un simple vistazo cuál es la facultad que más cantidad de estudiantes tiene, ¿sí? Si los comparamos con artes, por ejemplo, somos, a simple vista, somos más del doble. Y bueno, ¿esta cuál será? Chiquitita. Esta. Ahí.
Ah, FAMAF, sí. Y esta acá, más chiquita, trabajo social. Bueno, 2.100 alumnos contra 22.000 que tenemos nosotros. O sea, son el 10% de nuestro. Bueno, acá tienen para entretenerse. Este portal está, ahí creo que dice que la última información que está cargada es del 1 de septiembre, o sea que ahí se actualizó el cubo, que, ¿se acuerdan del Cubo Lab? Sobre el cual se hace esta consulta. No se está haciendo en directo sobre la base de datos actual, sino que hubo que hacer esa extracción lógica a un momento determinado para poder hacer esta consulta más eficiente y más rápida. Profe, Entonces ¿de eso, cuándo es este desarrollo? ¿cómo? ¿Hace cuánto, desde cuándo está este desarrollo? Porque está muy buena la información. Yo creo que es de hace poquitos meses que está disponible el portal de transparencia. O sea, estos datos están, o sea, viene trabajando el área esta hace ya por lo menos 10 años, pero así el portal creado de transparencia con acceso para todos, tengo entendido que es bastante nuevo, hace unos meses, este año. Y bueno, también tiene que ver con la exigencia de transparencia que hay de parte del gobierno nacional y de todo esto que está pasando, sí, y bueno, están todos los datos disponibles. Si bien ya estos datos ya estaban disponibles para cualquier organismo que los requiriera, bueno, ahora están disponibles y abiertos al público en un formato súper amigable para poder explorarlos. Están los datos de los docentes, datos de los salarios, datos de cantidad de docentes por facultad, todo está en este portal de transparencia. Así que bueno, también los invito a que lo exploren, que está muy interesante. Ah, la deserción. Claro. Bien. Contalo vos que estuviste con Meli. El gráfico ese muestra cómo, partiendo de un 100% de alumnos activos en primer año, dejan una banda en segundo y después se va desde tercero más o menos amesetando dentro de todo. Y esto, bueno, lo que hablaba de las decisiones no estructuradas, la profe Flor, por ejemplo, Meli, que es de la cátedra de Tecno 1, aplicando técnicas de ETL, armó este portal de transparencia. Y eso le sirve a autoridades como Boreto para decidir la creación de carreras cortas, modificar un plan de estudio y demás, que serían decisiones no estructuradas. Muchas gracias. Bueno, hoy creo que dio la clase también, estuvo Melisa Cafarati, es profe de prácticos de la cátedra de la tarde, y hoy creo que estuvo ayudando a la Carola en la clase teórica de hoy de la tarde. Melisa es la directora del área de BI de la universidad, ¿sí? Y ella está en la cátedra de la tarde. Entonces ella explicó esto en otra clase. Ella misma la que arma estos tableros, ¿no es cierto? Bueno, volvamos al otro ejemplo que había traído yo. Sí. Vuelve para atrás. Acá donde empieza el caso de Abra. Bueno, este es un casito, o sea, es una miniatura que les voy a mostrar de un caso real de una empresa que es el grupo Dabra, que supongo que lo conocerán más por los nombres de los locales comerciales, son Dexter, Move y Stock Center, comerciales que venden ropa deportiva y que tienen 120 tiendas de retail deportivo en Argentina, entre las 3 marcas, y también tienen su tienda web online, ¿sí? Bueno, este es un mini indicador que les voy a mostrar cómo van pasando de una instancia a la otra hasta llegar al reporte de este indicador, ¿sí? Ellos realizan un control en cada sucursal, que todas las semanas van un inspector a cada sucursal para corroborar si los estantes y las distintas secciones están armadas de acuerdo a lo que se acordó con los proveedores. Por ejemplo, Adidas, Nike o Puma tienen sus estándares, tienen su manual de cómo se deben acomodar las estanterías, o por color, o por temporada, o por, bueno, diferentes indicadores
¿cómo se llama? Procedimientos que dan las propias marcas de cómo tiene que estar expuesta la mercadería. Y también los propios procedimientos de la organización que también tienen sus estándares, ¿no? Entonces, tienen estos inspectores que pasan por cada local y van viendo cómo están ordenadas y si van cumpliendo y van tildando en una planilla, ¿sí? Y después, luego, en base a ese control, se va estableciendo todas las semanas un puntaje de cumplimiento para cada sucursal, en función a lo que encuentra en el campo, digamos, cada inspector. ¿Y cómo llega a hacerse ese puntaje? Es lo que vamos a ver ahora. Sí. Bueno, primero, cada inspector que va pasando por los locales tiene un Google Form, ¿sí? Un simple formulario como el que nosotros llenamos para completar los grupos. Va completando ahí, ¿sí? Por ejemplo, el orden de color y le va poniendo un puntaje del 1 al 10 en función de si cumple o no cumple, como la ordenación que le pide por color, por tipo de prenda o por cualquier variable que quiera. Además, puede adjuntar fotos, ¿sí? No se ve nada acá, pero bueno, acá están las fotitos de cada pared donde está acomodada la ropa. Entonces, todo eso lo va ingresando en el formulario. Saca la foto, va ingresando y esto se pasa a una planilla, como lo mismo que cuando nosotros llenamos un formulario, va a una planilla de Google Sheets, ¿sí? Esa planilla con toda la información, ¿sí? Todo lo que relevó el empleado, digamos, en el campo, va a parar a un sistema que se llama Azure Data Factory, que es el que se ocupa de pasar esa información luego a la base de datos, ¿sí? Hacer el proceso, digamos, de clasificación, extrae la información que necesita y la pasa como que hiciera el proceso de ETL a la base de datos. Ellos tienen Microsoft Dynamics, creo que es el ERP que utilizan. Y esto también se ve en el ERP. Y después el Azure Data Factory es el que hace, digamos, la conexión de los datos desde la recolección, digamos, a pasarlo a la base de datos. Sí. Acá se ve, quizás se tendría que ver, la estructura del DER, ¿sí? De la base de datos, de lo que corresponde a este proceso en particular, ¿sí? Acá vemos diferentes tablas. Esto lo ven en SQL Server, llegó al SQL Server a través del Azure Data Factory, que fue el que hizo la extracción de los datos y los fue incorporando en las tablas que correspondían. Ay, no se lee absolutamente nada. ¿No? A ver si alcanzo a ver alguna tabla. Marca, fecha, ubicación, ¿sí? Bueno. Y lo otro no tengo idea de lo que dice. A ver si alguien que está en la casa lo lee, a las tablas. ¿Alguien que esté conectado por ahí no lee las tablas en la Filmina? Están mudos, che. Es que tampoco se leen acá. Tampoco se ven. Bueno, son, digamos, las diferentes entidades que componen el DER, digamos, que tiene que ver con este proceso en particular. La fecha en que toma el registro, la marca. Ubicaciones, matrices, dice. ¿Cómo? Dice ubicaciones, matrices, lo que llevo a leer. Ubicaciones. Bien, gracias. Bueno, entonces de esa forma vemos que se carga todo en el SQL Server, o sea que ya tenemos el DER creado y acá tenemos las distintas categorías, las distintas entidades y los distintos atributos de esas entidades que son las que vamos a tener disponibles luego para hacer los cruces de información. Sigamos. Y este sería un dashboard, ¿sí? Donde me muestra este KPI en particular, que es la evolución del puntaje promedio por sucursal. Entonces, acá agrupa todas las sucursales de Dexter, de la marca Dexter, todas las sucursales de la marca Stock Center y todas las de la otra marca que era Move. Y
por ejemplo, está tomando un periodo que es el 16 de junio al 28 de julio y cómo fueron cumpliendo, todas están por encima del 7, 6, 7 de puntaje, y cómo fue esa evolución a lo largo del tiempo. Yo podría ver, en este formato, podría pedir los cruces que yo quiera, ¿sí? Este es el Power BI, que es el programa, el software que sirve justamente para analizar y para hacer reportes y salidas, digamos, de este tipo de datos. Y bueno, y yo acá tengo un montón de filtros, puedo filtrar por marca, puedo tener diferentes tipos de visualización, vemos gráficos de barra, vemos gráficos de tendencia, vemos gráficos de torta, vemos tablas, puedo hacer salidas con R, con Python, sí, tengo diferentes herramientas con esta herramienta de Power BI, que es de Business Intelligence, y que también es de la suite de Microsoft. Esta empresa trabaja todo con herramientas de Microsoft, tanto Azure Factory como Microsoft SQL, y la que vimos de Power BI, y la que usaban como RP, que no me acuerdo cuál era, Microsoft Dynamics. O sea, es toda la suite, o sea, tienen todas estas herramientas integradas, pero son distintas herramientas que van sirviendo para distintas cosas. El RP, el Power BI, que sirve para Business Intelligence, el SQL Server, que sirve para la base de datos, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para que tengan una idea de cómo llega desde el mínimo dato que tomo en el campo, ¿sí? Que voy, saco una foto, que controlo, que tomo una medida de qué tanto cumple o no cumple un parámetro, luego puedo ir seleccionando toda esa información y darle el formato que yo quiera para tomar la decisión que necesite tomar, ¿sí? Obviamente que estas decisiones serán a nivel más operativo o medio, ¿sí? Un gerente general no se va a poner a ver si están ordenando bien cada sucursal y cuál sucursal ordena mejor, va a tomar decisiones un poco más agregadas. Bueno, sigamos. Bueno, y acá les traje para que piensen un poquito en la empresa. Ay, pero todavía no vieron la empresa Fersejor ustedes en el teórico, en el práctico. Estamos en problemas, entonces no vamos a entender. La empresa Fersejor, ¿qué hora es? Estamos bien de tiempo. Estamos re bien. Los voy a hacer pensar. Ahora cuando empiecen a ver SQL, ustedes van a hacer toda la base de datos que van a usar de ejemplo para hacer las prácticas de SQL. Se hace sobre una empresa ficticia que se llama Fersejor, que es una empresa de repuestos de automóviles, ¿sí? Que vende en forma mayorista repuestos. Entonces, bueno, ustedes todas las tablas que tengan en el DER de esa empresa van a hacer referencia a los clientes de esa empresa, a los artículos que vende, los vendedores, porque va a tener vendedores asignados a cada cliente, va a tener zonas para los vendedores, van a tener una serie de tablas relacionadas, digamos, con la estructura del DER de esa empresa ficticia. Bueno, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, identificar, el gerente de esta empresa quiere identificar las causas por las que disminuyó una venta de baterías, ¿sí? Porque las baterías cayeron un 25% en el último trimestre. A ver, quiero saber por qué puede haber pasado eso y cuáles pueden ser las oportunidades para mejorar la atención al cliente en el caso de que sea un problema de atención al cliente, o por qué causa se dio esto. Entonces, yo podría utilizar datos estructurados, ¿sí? Que van a salir de la base de datos relacional, de ventas, stock, de evolución y datos de cliente. Con esos datos yo llegué a la conclusión de que bajaron un 25% las ventas, ¿sí? Pero si yo quiero saber un poquito más por qué bajaron las ventas, ya voy a necesitar otro tipo de datos, porque acá no me voy a dar cuenta, ¿sí? Yo veo que las ventas disminuyeron, que el stock no se movió, que si hay devoluciones o no hay devoluciones y quiénes son los clientes que me compraron. Pero bueno, voy a necesitar de otro tipo de datos para sacar otro tipo de conclusiones. Entonces, puedo tener datos semiestructurados, por ejemplo, los formularios web de los reclamos que me hayan hecho por la página, en formato JSON o XML, son formatos asociados a los sitios, correos electrónicos de cliente con asunto, remitente y cuerpo de texto. Estos son
datos que de alguna forma se pueden llegar a estructurar por etiqueta, como veíamos de los datos semi-estructurados, pero bueno, no los puedo tener dentro de una base de datos relacional. Y los datos no estructurados, que pueden ser comentarios en redes sociales, como Facebook, Instagram, imágenes que hayan enviado los clientes, a lo mejor por mail o por WhatsApp mostrando el producto dañado, si en el caso de que hayan hecho una devolución. Si tuviera grabaciones de audio de las llamadas de la gente que se quejó en el call center. Todo eso serían datos no estructurados que también me van a servir para entender la situación y ver por qué no estoy vendiendo baterías o por qué cayó la venta de baterías. Entonces, esto se asemeja, digamos, la insatisfacción del cliente se oculta bajo la superficie, hagamos en cuenta que es un témpano que solamente vemos la parte de arriba, que es la disminución de las ventas. Eso es lo que me muestra los sistemas de aplicación, el dato puro y duro que disminuyeron las ventas un 15%. Bueno, entonces tengo que ver qué hay abajo de ese témpano, hasta dónde llega la profundidad del témpano. Entonces, bueno, puedo encontrar problemas de servicio al cliente si, por ejemplo, analizo los reclamos, las frecuencias por demoras y problemas de calidad, podrían ser algunas causas. Sentimiento negativo del cliente que puede tener que ver con la insatisfacción, con productos dañados, y que esto lo podría haber visto evidenciado en redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto lo que quiero es que pensemos más allá de los datos que podemos ver, digamos, que van a salir de los sistemas de aplicación, que son justamente estos datos puros y fríos, que no me dice nada, me dice, me disminuyeron las ventas, bueno, pero para poder tomar acciones y ver, primero tengo que saber por qué disminuyeron las ventas. Y muchas veces con estos datos que salen de los sistemas de aplicación solamente no los voy a poder ver. Entonces voy a necesitar incorporar este otro tipo de datos a través de estos sistemas de Business Intelligence. Fuimos rápido. Bueno, vamos a hacer esta actividad, ya que tenemos tiempo. No, esa la voy a dejar de tarea porque primero quiero que vean la clase de SQL para entender un poquito más de la empresa Fersejor y demás. Volvé a la otra, a esa. ¿Qué aprendimos hoy? Ahí tienen para hacer clic sobre... No traje el QR ahora que estoy pensando. ¿Pudieron abrir la aplicación que está colgada en el aula virtual? La aplicación, la presentación. ¿No anda el clic? Oh. Bueno. A ver si entran al Menti y ponen ese código. A los que están ahí puedes hacer eso. Bueno, ahí los que están virtual pueden acceder con ese código y los que están acá... bien, si entran de la aplicación del aula me dicen que sí, sin descargarla. Bueno, son 3 preguntitas, contéstenla y después vemos qué contestaron.
¿Terminaron o no? ¿Sí? ¿Los que están en casa terminaron? Bueno, vamos a ir contestando me van dictando qué contestaron, así vemos la respuesta. Subí así vemos la pregunta. Pone compartir esta pestaña, bueno, estamos compartiendo. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental del Big Data que lo diferencia de los datos transaccionales tradicionales? ¿Qué pusieron ahí? Incluye, requiere el análisis de grandes volúmenes de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados como texto, audio o video. Se cortó ahí lo que sigue. ¿Cuál es el objetivo principal de la inteligencia de negocio en una empresa? Registrar únicamente las transacciones básicas, proporcionar información concisa, confiable y útil para mejorar el desempeño, sustituir completamente la intervención humana en la toma de decisiones. ¿Esa puede ser? ¿O cuál? Proporcionar información concisa, confiable y útil para Bien. mejorar. Ok. Mandamos. ¿Y qué capacidad distintiva ofrece la minería de datos en comparación con las consultas tradicionales? ¿Quién me dice? Permitir al usuario analizar datos multidimensionalmente, descubrir patrones. Bien. Ay, ¿ahora qué le pasa? Cerralo. Video result. Bueno, a ver cómo le fue. ¡Apa! Bueno, solamente el 5% dijo. ¿Qué decía esa pregunta? No se ve nada. Bien, solamente 2 de 41, bien. ¿Cuál es el objetivo principal? Proporcionar información. Crear datos, base de datos independiente para cada departamento sin integración, ¿puso alguien? No. ¿Sí? O sea, el business intelligence, para que nos quede claro, o sea, utiliza las bases de datos como insumo, ¿sí? Pero lo que crea, o sea, la salida o el producto del business intelligence son estos análisis que se hacen sobre todos los datos que existen, que pueden ser provenientes de las bases de datos, provenientes del entorno, que pueden estar almacenados en un data warehouse o en un data lake de la organización, ¿sí? Que proviene con datos que provienen de diferentes fuentes y de diferente tipo, ¿sí? Bueno, ¿qué capacidad distintiva que dice ofrece la minería de datos en comparación con las consultas tradicionales? Bueno, acá hubo más diferencias. Permitir a los usuarios analizar datos multidimensionalmente como cubo de datos. ¿Qué capacidad distintiva ofrece la minería de datos? ¿Sí? Los cubos de datos la herramienta se llama OLAP, ¿sí? No es la minería de datos. La minería de datos lo que nos permite es descubrir patrones y relaciones ocultas en grandes bases de datos. Acuérdense siempre de la minería como descubrir valor, ¿sí? Picando la piedra a ver dónde hay valor, ¿sí? De dónde puedo sacar cosas interesantes. Bueno, creo que esas eran todas. ¿Dudas hasta acá? Más o menos quedó cerrado el tema. Vamos a la última filmina, que esa sí quería que la hicieran después de tarea. Es muy sencilla. La anterior debe ser. No, es la que sigue entonces. Bien, acá lo que les pido es que, bueno, una vez que vean en el práctico, lo hacen en grupo y yo les voy a poner una entrada ahí en el foro donde entregaron la otra vez un trabajo en grupo. Simplemente pensar y elegir 2 KPI, 2 indicadores clave para esta empresa Fersejor, que consideren importante para mejorar. Por ejemplo, satisfacción del cliente, rotación de stock, tiempo de entrega, tasa de reclamos, ¿sí? Y para cada indicador van a explicar por qué lo eligieron y cómo impacta ese indicador en la empresa,
y van a pensar qué datos, estructurados, semiestructurados, no estructurados, analizarían para poder medirlo y mejorarlo. ¿Sí? Parecido a lo que vimos en la imagen del iceberg. Y mencionar qué herramienta o tipo de análisis utilizaría, por ejemplo, un dashboard de BI, minería de texto, consultas ad hoc. Bueno, lo importante es que podamos cerrar, digamos, y comprender un poco mejor este tema, haciendo un cierre y viéndolo en este caso real de la empresa Fersejor. Es muy sencillo, sí. Eso para el otro lunes, ¿sí? Porque, bueno, yo lo voy a ver recién para el otro lunes, así que ahí lo cerramos en la unidad 4 el otro lunes y ya arrancamos con la unidad 5, ¿sí? Recuerden que el viernes tienen la clase especial de RP en formato online. Va a estar el profe Fernando Ortega con el profe Francisco. Yo no voy a estar porque me voy a un congreso de profesores de tecnología de información, así que van a estar ellos y bueno, y recuerden de ver la clase grabada si no estuvieron el viernes pasado del profe Francisco, que está muy buena. Bueno, nos vemos entonces, yo los veo el lunes, pero acuérdense el viernes que tienen esa clase. Gracias, buenas noches. Profe, buenas noches.